Las grandes ciudades del mundo suelen ser muy complicadas, ya que al crecer de manera enorme, buscan muy rápido generar vías de comunicación. La Ciudad de México es una de esas ciudades. Gracias al crecimiento de la conurbación, se han generado diferentes tipos de transporte público, tales como el guajolotero, el pollero o el pecero, como le conocemos. El microbús para los cuates, la combi, el trolebús y el nuevo metrobús eléctrico. En aquellos años del Porfiriato llegó uno de los más importantes, el tranvía, pero uno de los que más sorprendería a todo el mundo, e incluso a los mismos mexicanos, y me atrevo a decir que es uno de los vías de comunicación más eficientes y más importantes de la Ciudad de México. El metro. Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, comenzó a operar la Línea 1. Esta cuenta con una extensión de 226 kilómetros que abarca la Ciudad de México y el oriente del Estado de México. Es de transporte realizado por manos, sangre y sudor de mexicanos. Desafortunadamente no se salva de estar construido por dinero sucio. Y esto, con el paso de los años, se ha visto que ha provocado demasiadas tragedias y pérdidas humanas. Y con esto damos inicio al siguiente relato. Desde su construcción se ha dicho que varios trabajadores han fallecido, o también con las tragedias que han tenido. El metro ha estado rodeado lleno de historias como la estación fantasma, o la base militar del metro, o la desaparición de Selene Delgado, o los lamentables casos de personas que han recurrido al metro para suicidarse. Todas estas y más serán historias que escucharemos para los siguientes episodios de Relatos, porque hoy nos concentraremos en uno especial, tal vez el más famoso. Buenas noches y sean todos bienvenidos al episodio especial de nuestro primer aniversario de Relatos. Ese es el relato de Víctor Castilla Platanov, el ingeniero fantasma del metro. Un inspector de vías realiza su trabajo bajando vías entre los túneles de Potrero y La Raza, avisando a Supervisión que haría un descenso a vías, para que se llegara a cortar la corriente y los conductores del metro sepan que hay hombre en vía. El supervisor continúa su recorrido y logra ver a un hombre que también se encuentra en vías. Entre más se acerca, lo logra apreciar con más claridad. El otro inspector que se encuentra en vía lo saluda como si se tratara de un colega. Este se presenta y comienza una plática. Juntos van recorriendo el túnel. Su plática se ve interrumpida por la radio. Supervisión quiere información acerca si todavía se encuentra en vía para abrir corriente. Este confirma y dice que se encuentra acompañado de otro inspector. Supervisión informa que no hay reporte de que habría otro descenso a vía. Supervisión exige y pide saber el nombre del otro ingeniero. El ingeniero que descendió a vías le pregunta el nombre a su colega que ya se encontraba en el túnel. Este le responde Víctor Castilla Platanov. Esto, al ser comunicado a la central, no se tiene una respuesta. El hombre en vías espera. Al voltear, logra ver cómo se va desvaneciendo el otro ingeniero, perdiéndose entre la oscuridad. Víctor Castilla Platanov era un ingeniero del metro, o en otras historias se dice que era el inspector Platanov. Este era un ingeniero que muy dedicado a su trabajo, le encantaba trabajar ahí. Era una persona que les transmitía a todos los trabajadores, ¿cómo decirlo?, esa emoción por hacer bien el trabajo. Cualquier duda recurrían al ingeniero Platanov. Veteranos o novatos siempre lo buscaban al ingeniero Platanov. Era uno de los ingenieros más queridos del metro. Mayor preparación y mayor experiencia, y siempre muy alegre recibía a quienes lo buscaban para solucionar un problema cerca sobre el metro. Era un día normal de trabajo en la línea 3 del metro, la línea de Indios Verdes a Universidad. Entre esa línea se encuentran dos estaciones que se conectan, Potrero y La Raza. A Central se comunica el conductor de un ferrocarril.
informando que la unidad presentaba fallas. Este requería ser asistido por un inspector. Necesitaba ser atendido porque esto podría generar un mayor accidente. Central informó a los inspectores. Nadie respondió. La radio suena nuevamente. Quien reporta es el ingeniero Platanov, quien reportó que haría un descenso a las vías, informando que vería al conductor en el trayecto de Potrero y La Raza, que la unidad fuera puesta en movimiento a una muy baja velocidad. Pasaron los minutos, la radio vuelve a sonar. Central responde. El conductor dice que el ingeniero no ha llegado al sitio acordado. Central busca al ingeniero Platanov, pero nadie da rastro de él. El ingeniero tampoco responde su radio. Central vuelve a comunicarse con el ingeniero, pero no hay respuesta. Preguntan a los conductores si ha habido un descenso a vías. Los conductores responden que no han avanzado ya que se cortó la corriente. Pasaron los minutos, pasaron las horas, y el ingeniero Platanov no se presentó en el lugar. Central preguntaba a los inspectores si había habido un descenso a vías. Los inspectores contestaron que solo se había dado el aviso, mas no la orden de cortar corriente. Pero la corriente estaba cortada, así que por lo tanto no habría un accidente. Pasaron más horas y el inspector nunca llegó. Al conductor se le dio la indicación de que llevara la unidad al taller de Indios Verdes para que fuera reparada. El conductor obedeció, llevó la unidad a una velocidad muy baja. El conductor llegó al taller de mantenimiento y volvió a reportar que el inspector no había llegado. Una vez la unidad llevada a Indios Verdes, Central trataba de comunicarse o de dar con el paradero del ingeniero. De repente en el taller buscan al conductor para informarle que fuera a revisar la unidad. Al llegar, logran ver que en los rieles se ven restos humanos. El conductor volvió a llamar a Central, informando que se encontraban restos de un cuerpo, preguntando si se había reportado acerca sobre un suicidio. Central respondió que no tenía ni siquiera el aviso o la notificación de que había ocurrido un suicidio, y que un inspector había recorrido las vías después de que la unidad fuera llevada al taller. Los mecánicos de mantenimiento se acercaron a los rieles y pudieron ver que entre los restos se encontraban pedazos de ropa, los cuales coincidían a la vestimenta del ingeniero Platanov. Los mecánicos entre los restos vieron un gafete de identificación. Al tomarlo, tenían miedo de saber de quién se trataba. Querían estar equivocados. No lo fue. La identificación daba con el nombre de Víctor Castilla Platanov. El ingeniero fue arrollado por las vías del tren. Su cuerpo fue destrozado por él mismo. No se sabe cómo ocurrió el incidente, pues se reporta que se había cortado la energía, pero jamás se confirmó un descenso a vías. Muchas incógnitas, pero ningún culpable o responsable. Al pasar los meses, la mayoría de los conductores reportaban a Central que en el paso de Potrero y La Raza afirmaban ver a un inspector en vías. Central, en ese momento, decidió cortar corriente, pasando listas a los ingenieros y preguntando si se encontraban en vías. Los ingenieros se reportaron y confirmaron que no había un descenso a vía. Con la corriente cortada, había quienes decidían bajar a ver, pero nunca se llegó a ver o confirmar si había un inspector en vía mientras el metro operaba. Estas supuestas apariciones de un trabajador se fueron haciendo muy constantes, y todos los conductores revisaban y daban la indicación de reportar si veían a un compañero en vías, para evitar una tragedia. Pasaron los meses y volvían a ver a la misma persona en el mismo trayecto. Llamando a Central, Central daba la orden de cortar corriente y mandar a inspectores que fueran a revisar el área, lo cual en el trayecto nunca se llegó a encontrar a una persona. Hecho que se cuenta que todavía hay conductores que suelen ver a una persona en vías, y no solo ellos, también los mismos usuarios. Al medio año de la muerte del ingeniero Platanov, un nuevo inspector bajó a vías, siguiendo todo el protocolo, informar, revisar y pedir autorización del descenso a vía.
Mientras caminaba por el largo túnel de Potrero, se encontró con otro inspector, presentándose, diciendo que era el inspector de ese trayecto, compartiendo una charla de colegas de trabajo. Según cuenta, este le brindó unos consejos muy útiles, que él ahí estaría. Se despidieron y se desearon feliz noche, que tuvieran mucho cuidado los dos. El nuevo inspector se presentó en Central, mencionando cómo había sido el recorrido, mostrando la bitácora, reportando que las vías se encontraban en buen estado y que también había conocido al encargado del trayecto Potrero y La Raza. Los jefes de Central preguntaron cómo le había tratado el supervisor, pero le habían dado otro nombre. El inspector respondió que no, que el nombre de esa persona era Víctor Castilla Platanov. Los supervisores se quedaron mudos, dijeron que eso no podía ser posible. Ellos le preguntaron si realmente habían visto a Platanov. Él respondió que sí, mencionó cómo iba vestido, y no solo eso, la manera de hablar y los consejos que solía dar a los novatos. Los supervisores volvieron a preguntar si realmente estaba seguro. Él respondió que sí. ¿Cuál era el problema? Todos se miraron. Uno se armó de valor y le respondió: el inspector Platanov tiene medio año que falleció. El nuevo inspector pensó que se trataba de una broma, pero respondieron que no era así. Le mostraron una foto y él dijo que sí, era Platanov a quien había visto. Los supervisores pensaron que el joven se había drogado o que estaba bajo los efectos del alcohol, pero todo lo contrario. Realmente estaba consciente y él estaba seguro que quien había visto era el inspector Platanov. Los viejos trabajadores del metro, inspectores y conductores cuentan que tras saber sobre la muerte de Platanov, el joven empeoró de salud. Se dice que alucinaba y que su salud peligraba. Algunos compañeros de trabajo lo iban a visitar para que se alivianara un poco, pero no querían regresar cuando éste les contaba que Platanov lo iba a ver al hospital. La salud del joven empeoró y desafortunadamente murió a muy temprana edad, causa de muerte sin resolver. Pasaron los años y los nuevos inspectores y conductores afirman que al menos en una ocasión se han encontrado con el inspector Platanov, con quienes presumen que han pasado un buen momento de charla, hasta han llegado a compartir cigarrillos, brindándoles muchísimo éxito y que se cuidaran también del trabajo, que tuvieran demasiada concentración en el trabajo, se desean suerte y les dice que ahí, en el trayecto de Potrero y La Raza, siempre lo van a encontrar. Ahí se encuentra el inspector Víctor Castilla Platanov, el inspector fantasma del metro.